Número 6. Número 6. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final, amén. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen, y que sea pasada esta regresar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus sedes de amor, Y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Una vez más. Cuando allá Se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Amén, mis hermanos. Usted cuando canta las alabanzas, piensa en lo que está cantando, analiza. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Porque cada estrofa que cantamos, cada línea que cantamos dice algo, ¿no? Entonces, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar unas 2 alabanzas más. 1. Amén. Muy bien, mi hermano. Vamos a cantar una alabanza más. El número 47. Número 47. Amén. Número 47. Amén. ¿Lo tienen? Al mundo Cristo Jesús de los cielos pronto vendrá, con gran poder volverá y su gloria a todos verá. Glorioso día será, todos los salvados de Dios cara a cara Cristo verá. Muere
a Jesús. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán. Muertos resucitarán y recibirán. Listos esperemos a Él. Cristo Jesús reinará y la recompensa dará. Felices todos serán al estar con Cristo el Señor. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verá. Muertos resucitarán y recibirán a Jesús. Listos esperemos a Él. Una vez más. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán. Muertos resucitarán y recibirán a Jesús. Listos esperemos a Él. Amén. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Voy a invitar a nuestro pastor. Amén. Los niños con nuestro hermano Omar. Amén. Los niños con nuestro hermano Omar. Voy a pedir a los hermanos que están atrás, por favor, tratemos de ocupar estas sillas adelante, por favor, les voy a rogar. Y las hermanas que tengan su bebé, está bien que estén sentados ahí porque está bien. Pero los demás hermanos pasen acá adelante, ocupen las sillas de adelante, amén. Están vacías, amén. Pastor. Ahí está, muy bien, buen día hermanos, que Dios les bendiga a todos. Quiero animarles en esta mañana a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y esta mañana vamos a leer bastante de la Biblia, Así que algunos de ustedes que no hayan estado leyendo mucho de la palabra de Dios, nos vamos a poner al día ahora, vamos a leer muchos pasajes en esta mañana. Así que quiero que ponga su mirada allí en Juan el capítulo 1 y el verso 29. Les cuento que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Venían allí las multitudes a él y confesando sus pecados eran bautizados. Y esto sucedió un día allí en el Jordán. Lo que dice Juan 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, la mirada fija en el Cordero. La mirada fija en el Cordero. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo a esa multitud, que el Señor Jesucristo, Él era la persona perfecta. Él era el Cordero que calificaba para el sacrificio. Él era el Cordero que calificaba para ofrecerse como ofrenda por nuestro pecado. Cuando se habla del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, se habla como que Él iba a ser el medio de reconciliación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Pero esta figura de Cristo como el Cordero de Dios nos lleva allá lejos en la historia,
en Egipto, en aquella noche de Pascua, que bien está relatado allí en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde todas las familias tenían que reunirse y tenían que sacrificar un cordero. Aquella era el día de la Pascua. Recuerden que la palabra Pascua es la palabra hebrea Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Aquel día iba a pasar el ángel de la muerte, el ángel heridor, y en la casa que no tuviera la marca de la sangre del cordero, allí iba a morir el primer hijo varón. Todas las familias tenían que reunirse y sacrificar el cordero. El ritual era generalmente allí un cordero inocente. Tenía que ser menor de 1 año, tenía que ser sin defecto, tenía que haber sido apartado, y ese cordero iba a ser inmolado. La palabra inmolado implica que iba a ser degollado. Por lo general el padre de familia tomaba ese cordero inocente y levantaba allí su barbilla con su mano izquierda y pasaba el cuchillo por su cuello, y allí estaba el cordero desangrándose. Allí en Egipto tenían que tomar esa sangre y tenían que ponerla en los dinteles de la muerte, de la puerta, porque esa sangre les iba a librar de la muerte. Esa sangre era una sangre protectora, esa sangre del cordero era una sangre salvadora. Esa sangre del cordero lo que iba a proteger a esa familia. Y Cristo vino a este mundo para ofrecerse en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios para salvar la familia humana. Él vino a sacrificarse por la familia humana. Y cuando Juan el Bautista le vio venir, ya todos pasaba por la mente aquella historia de liberación de la Pascua en Egipto. Y él dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Cordero en aquella Pascua en Egipto es lo que nosotros llamamos una proyección profética. Lo que pasó allí era una proyección a lo que iba a pasar un día en la cruz del Calvario, donde Cristo iba a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que dé una mirada conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 ahora. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí este pasaje nos habla de la triste condición humana, la condición de pecadores. Pero este es un pasaje lleno de esperanza, porque es un pasaje que habla de redención. La palabra rescate que aparece aquí es la palabra redención. Y dice el texto que Cristo nos rescató de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir? La manera pecaminosa, ser entregados al pecado, esclavos del pecado, andando en esta vida, nosotros allí llenos de pecado, camino al infierno, y Cristo vino y nos rescató. Y aquí Pedro nos da un detalle. Él no utilizó de una fortuna celestial, no se abrieron las puertas de un banco para sacar oro o plata. Dice la Biblia, nos rescató con su sangre preciosa. El precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención, el precio que costó nuestro rescate fue la sangre preciosa de Cristo. Y ahora Pedro agrega, señalando al Salvador, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero que tenía los mismos requisitos del que fue sacrificado en la Pascua de Egipto, ese cordero fue con los mismos requisitos a la cruz, sin mancha y sin contaminación. El mismo Pedro enseña en su carta que era necesario que Jesucristo el justo muriera por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios.
Por eso en esta mañana yo quiero llamar la atención de ustedes hablando de este tema, de la mirada fija en el Cordero. La mirada fija en el Cordero. Pero lo que voy a hacer para ustedes, para muchos de ustedes va a ser toda una novedad. Y para la gente que nos mira y nos acompaña por las redes va a ser algo novedoso. Porque yo voy a hablar de la vida del Cordero y de la obra del Cordero en el libro de Apocalipsis. Esto era la introducción a nuestro mensaje. Y ahora vamos a empezar a ver el Cordero en Apocalipsis. Así que todo el mensaje vamos a estar ahí. Si puede ir por favor al capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí, Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí seguimos pensando en el Cordero de Egipto, seguimos pensando en el Cordero que habló Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensamos en el Cordero que nos habló Pedro, el que nos compró en la cruz, no con plata ni oro, sino con su sangre preciosa. Y ahora es Juan el que nos da aquí un detalle. Dice que Cristo nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Esa sangre tiene ese poder limpiador. Esa sangre tiene el poder de que lo más oscuro de nuestro pecado, transformarlo en algo de blanca pureza. Nos lavó con su sangre, nos amó y nos lavó. Lo que lo movió a Cristo a llegar hasta la cruz del Calvario fue su amor por nosotros. Y allí ofreció su cuerpo en sacrificio, derramó su sangre, mostrando su amor por nosotros. Y en esa sangre nos lavó. ¿Y qué más consiguió Jesucristo? Ahora, este es el libro de Apocalipsis. La gente, usted le pregunta, Apocalipsis. Sí, Apocalipsis es un libro que habla acerca de los eventos futuros. Algún estudiante de teología le puede dar más precisiones. Le puede decir, bueno, mire que en el capítulo 2 y 3 hay un mensaje dirigido a 7 iglesias. Usted recuerda la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Sardis, la de Tiatira, la iglesia de la Odisea. Y usted dice, después de eso viene allí una puerta abierta hacia el futuro. Y allí comienza a hablar de los sellos, de los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo. Y luego en Apocalipsis va a encontrar las trompetas que hablan de los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo. Y habla de las copas de ira, los juicios que vendrán sobre este mundo. Usted ahí en Apocalipsis puede encontrar acerca del anticristo, puede encontrar acerca del falso profeta. Usted puede detenerse a leer y estudiar sobre esos temas. Usted puede encontrar en el libro de Apocalipsis sobre la batalla de Armagedón. Usted puede encontrar en el libro de Apocalipsis allí acerca de la gran ramera, la gran ramera presentada en Apocalipsis capítulo 17. Puede leer acerca de la Babilonia. Usted puede leer allí en Apocalipsis acerca del cielo nuevo, de la tierra nueva. Puede leer todo eso y mucha gente sabe eso. Pero la gran mayoría de la gente no sabe que el tema central del libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios. El tema central del libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios. Y es esa la intención que tengo en esta mañana, de demostrarle eso. Todo lo otro la gente sabe acerca de Apocalipsis, pero pocos son los que saben acerca del Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis. Así que ahora sí entramos, hermano, entramos en nuestro tema. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 8 y 9. Le quiero hablar allí acerca de la sangre del Cordero. No necesito abundar en detalles porque la Biblia habla por sí mismo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios acerca de la sangre del Cordero. Eso es lo primero que vamos a reparar en esta mañana. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice el versículo 8, que cuando fueron tomado el libro, dice que los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron delante del Cordero. Y allí estaban cantando. Hace un mes atrás prediqué un mensaje aquí que se llamaba Digno es el Cordero, y di todos los detalles de este pasaje, por eso no voy a dar mayor explicación, ahí está todo. Pero lo que sí quiero decirles, que allí estaba en un culto de adoración. Esto es una escena futura, pero muy cercana. Y allí estaban todos reconociendo y adorando por el Cordero y por su sangre. Dice que nos ha comprado. Utiliza aquí la palabra, nos has redimido con tu sangre. Es decir, que nos rescató del pecado y ciudadanos comunes como nosotros. Algunos de nosotros, quizás ninguno de nosotros es un profesional. Quizás la mayoría de nosotros nunca pisó una universidad. No somos gente de buena posición económica, pero somos gente privilegiada porque fuimos rescatados, redimidos por la sangre del Cordero. Y ahora, como explica el versículo 10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nosotros que andamos con esta vida como ilustres desconocidos, como si fuéramos un don nadie, tenemos el enorme privilegio de habitar una eternidad con Dios y ser reconocidos, dice el texto, como reyes y sacerdotes. Y ese logro lo consiguió la sangre preciosa del Cordero. Del Cordero que nos redimió, que nos rescató, nos ha colocado en un lugar de privilegio, en un lugar de excelencia por toda la eternidad. Todo eso es por la sangre preciosa del Cordero. Un detalle más sobre esta sangre, aquí en Apocalipsis capítulo 7 ahora. Apocalipsis el capítulo 7, versículos 9 y 10 primeramente. Apocalipsis el capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios: y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Y al Cordero. Ahora, esto que estoy leyendo es algo que va a pasar en poco tiempo, en el período que la Biblia lo menciona como tribulación. En ese tiempo va a haber gente, dice aquí, de pueblo, de naciones, que van a estar reconociendo al que está en el trono, a Dios y al Cordero, al Señor Jesucristo. Pero observe ahora con atención el verso 14. Mire cómo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7, verso 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué, mis hermanos? En la sangre del Cordero. En ese tiempo donde la iglesia no estará, en el tiempo de persecución sobre la nación de Israel, en el tiempo de 7 años que la Biblia le llama tribulación y gran tribulación, habrá gente rescatada de los pueblos y de las naciones. Y allí el ángel le está explicando a Juan ante su pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y le dice: han salido de la gran tribulación. Estos son gente que han sido lavados en la sangre del Cordero. Igual que nosotros, la misma experiencia que tenemos como iglesia. Nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Por eso en esta mañana yo vine para animarles a mantener la mirada fija en el Cordero. Manteniendo la mirada fija en el Cordero. La sangre del Cordero. Un pasaje más aquí en el capítulo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí, Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 10.
Dice la palabra: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos les han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje, hermano, nos habla del inicio y nos habla de nuestro tiempo. Del inicio, porque cuando usted lee los textos anteriores, habla de cómo el diablo fue expulsado del cielo. Habla de que hubo una rebelión en el cielo y Satanás y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles, se transformaron en demonios y seguidores de Satanás y fueron expulsados a la tierra. Y cuando usted lee el versículo 12, dice que el diablo vino aquí a la tierra con gran ira. Esto es hasta nuestros días, nuestro tiempo. Por eso comienza ya en el pasado este texto y viene hasta nuestros días. Y el diablo descendió a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, dice el versículo 12. Pero aquellos que vencieron, ¿quiénes? El pueblo de Israel. ¿Quiénes más? Los de la iglesia. Dice que aquellos se van a levantar como vencedores por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Aquí, mis hermanos, aún la gente en el futuro, los que estarán en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del anticristo, muchos allí se levantarán como vencedores por la sangre del Cordero. El diablo ha sido derrotado por el poder de la sangre de Cristo. En cuanto a nosotros, solamente recordamos lo que Pablo le escribió a los Colosenses, capítulo 2, verso 15 en adelante. Pablo hablaba de un acta de los decretos que nos era contraria. Pablo habla de la existencia de un documento, de un registro donde están todos nuestros pecados. Los pecados ya que hemos cometido, los pecados que cometeremos mañana, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, habrá más pecado en nuestra vida, pero Cristo, el Cordero de Dios, tomó todos nuestros pecados. La Biblia le llama el acta de los decretos. Ahí donde estaba el documento con el registro de todos nuestros pecados, dice que los tomó y los clavó en la cruz y lo anuló. Lo anuló. Por eso el diablo se siente un fracasado en este papel de acusador de los hermanos. Vio allí en el texto donde dice, en el versículo 10 que hemos leído, dice allí: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ese es uno de los significados de la palabra diablo. Diablo, uno de sus significados es acusador. Y el diablo viene delante de Dios y menciona su nombre, hermano. Menciona su nombre, hermano. Menciona el mío y dice: mira a este, mírala a ella, qué pecadora que es. Mira a él, qué pecador que es. Mira a este, y encima es un predicador, es un pecador. Y así dice el texto, día y noche el diablo está acusando. Así eso lo hizo con Job. Él le dijo a Dios: si tú aprietas un poco su vida, veremos si no blasfeman tu propia presencia, le dijo el diablo a Dios. Y lo sometió a Job a toda aquella terrible prueba en su vida. El diablo es el acusador de los hermanos. Siempre está acusándonos. Mira ese pensamiento inmundo. Mira esa basura de plan que tiene. Mira esa clase de pecado. Mira lo que hizo. Mira lo que piensa. Él acusa día y noche. Acusa día y noche. Y frente a ese manual de acusaciones tenemos la sangre preciosa de Cristo, la del Cordero de Dios, que nos limpia de todo nuestro pecado. Por eso alguna vez decimos a modo de imaginación que si el diablo agarra el libro de nuestra vida y con todos los detalles pecaminosos, buscándolo allí, dará nuestro nombre en la tapa, pero cuando empiece a abrir la primera hoja la va a encontrar en blanco. Y la segunda hoja también, y la tercera, y así hasta la última, porque nuestro libro, el libro de nuestra vida, ha sido blanqueado por la sangre preciosa del Cordero.
Nuestros pecados ya están limpios. El diablo ya no tiene de qué acusarme. El diablo ya no tiene alternativa de estar señalándome con el dedo, porque mis pecados, los suyos, han sido lavados en la sangre preciosa del Cordero. Por eso el diablo, el acusador de los hermanos, está frustrado, ha fracasado, porque Cristo nos ha salvado y nos ha limpiado el Cordero de Dios con su sangre preciosa. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis no solo habla de la sangre del Cordero. El libro de Apocalipsis nos habla del libro de la vida del Cordero. Observe eso conmigo aquí en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis el capítulo 13. Y en primer lugar nos vamos a detener allí en el versículo 8. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 8. Dice la palabra: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El contexto de esto habla acerca del anticristo. El contexto habla de que él iba a tener el poder que tuvieron los imperios del pasado, el imperio de los babilonios, el imperio de los griegos, de los medos y los persas, el imperio de los romanos, todos esos poderes en unas figuras de bestias que están en los primeros textos, todos esos poderes iban a estar en la persona del anticristo. Y él iba a estar haciendo aquí milagros, y la gente lo iba a adorar, la gente le iba a ofrecer un culto de adoración al anticristo. Y Juan explica en este versículo 8 que todos esos que seguían al anticristo, que aparece con el nombre de la bestia en este capítulo, todos ellos eran personas que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ustedes y yo, que somos salvos, aquellos que estarán en esos días, que son salvos por Dios, no van a adorar, porque como Jesús mismo le dijo a Satanás: a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Los hijos de Dios estamos para servir a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. No tenemos ninguna relación con el anticristo. Los que le van a adorar y los que le van a seguir en esos días cercanos, esos días que están por delante, son los que sus nombres no estaban registrados en el libro de la vida del Cordero. Este pasaje nos pone a nuestro conocimiento que existe un registro celestial, donde están puestos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Un día Jesús mandó a los discípulos a predicar, y vinieron allí todos contentos los discípulos y le dijeron a Jesús: hemos predicado la palabra y hasta los demonios se nos sujetaban, decían ellos. Y Jesús decía: pero ustedes deberían alegrarse porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Jesús le dijo: ese debe ser el motivo de alegría, no de haber echado demonios, no solamente de haber predicado. El hombre de Dios tiene que estar gozoso porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. A propósito, ¿está usted registrado allí? Usted debería asegurarse que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Alguien podría preguntar: ¿cómo puedo hacer eso? Tiene que creer en Jesucristo como el Salvador, y la sangre del Cordero le limpiará de todo su pecado y le registrará en el libro de la vida. ¿Cuándo puede suceder eso? Hoy mismo. Hoy mismo, si hay entre nosotros un pecador, una pecadora que aún no se ha arrepentido, si hay alguien que aún todavía no ha creído en Cristo como el Salvador, hoy lo puede hacer, y el mismo Señor asegurará su salvación eterna registrando su nombre en el libro de la vida del Cordero. Un detalle más sobre esto, aquí en Apocalipsis también, capítulo 21. Todo nuestro mensaje está aquí en Apocalipsis, no vamos a salir de él hasta el final. Apocalipsis, el capítulo 21, para darle un detalle más sobre el libro del Cordero. Apocalipsis, el capítulo 21, verso 27, está hablando de la Jerusalén celestial, la ciudad donde estaremos habitando toda la eternidad. Y en cuanto a ella dice la palabra, Apocalipsis 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En esa ciudad eterna que Dios preparó para los salvos, en esa ciudad eterna donde habitaremos, solamente van a entrar los que sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice el texto que allí no entrará cosa inmunda, no entrará el que hace abominación, no entrará el que practica mentira. Todas esas clases de pecados que fueron parte de nuestra vida ya fueron borrados, fueron limpiados en la sangre preciosa del Cordero. Por lo tanto, estamos habilitados para entrar a esa ciudad eterna. Estamos en el libro de la vida del Cordero. Si usted no está, debería asegurarse en esta mañana, creyendo en Jesucristo como el Salvador, y que su nombre quede registrado en ese libro por toda la eternidad. Hablamos en Apocalipsis de la sangre poderosa del Cordero. Hablamos del libro de la vida del Cordero. Y ahora quiero hablarles aquí unos breves segundos acerca de los apóstoles del Cordero. El Cordero también tiene sus apóstoles. Aquí capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 14. Observe conmigo, por favor. Está hablando acerca de esa misma ciudad, de la Jerusalén celestial que descenderá del cielo. Y hablando acerca de esa ciudad, dice Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Sabe que un día en el Evangelio de Mateo Jesús nos cuenta que un día los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Dijo Jesús, los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es algo que fue dicho allí en el pasado. Jesús oró toda una noche y juntó 12 hombres a los cuales fueron llamados apóstoles. Uno de ellos falló, que se llamaba Judas el Iscariote. Solo lo voy a mencionar, no voy a entrar en los detalles, pero Judas el Iscariote fue reemplazado en ese ministerio por el apóstol Pablo. Él es el apóstol número 12. Ese número, hermanos, no puede ser alterado, porque cuando miramos eso hacia el pasado y ahora miramos hacia el futuro, en la Jerusalén celestial, en la Jerusalén eterna, tendrá 12 cimientos, y en cada uno de esos cimientos estará registrado el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Y la pregunta en esta mañana, ¿y quiénes son todos esos apóstoles que andan en la televisión? ¿Y quiénes son todos esos apóstoles que andan llenando estadios y tirando gente y haciendo delirar gente y agarrarles unas temblequeras y unas cosas así? ¿Quiénes son todos esos que andan sueltos en este mundo que se hacen llamar apóstoles, cuando la Biblia asegura que son 12 nada más los apóstoles del Cordero? Ese número no puede ser alterado, porque Jesús eligió 12, Él estableció los 12 tronos, Él estableció los 12 hombres, y aun cuando miramos al futuro, a la Jerusalén celestial, todavía el número 12 se mantiene. Ninguno de los que estamos aquí debería escuchar a alguna persona que se hace llamar apóstol. Ninguno de los que está aquí debería estar publicando o teniendo contacto con personas que se hacen llamar apóstoles. Porque ¿quiénes son esos? Yo no voy a entrar en los detalles porque no quiero sacar la mirada fija del Cordero. Pero cuando usted lee allí en 2 de Corintios, usted lee en el capítulo 11 y allí habla de los obreros fraudulentos, de los falsos apóstoles, de los ministros de Satanás. Ahí están todos esos que andan sueltos hoy por ahí. Hacia el pasado en la Biblia y hacia el futuro son 12 los apóstoles del Cordero. Ese número no puede ser alterado. Y en esa ciudad, ahí está, el Cordero tiene sus propios apóstoles. Algunos quieren escudarse, pero ¿qué significa la palabra apóstol? Bueno, la palabra apóstol significa mensajero. Es el mismo significado de la palabra ángel, que quiere decir mensajero. Mensajero, yo soy un mensajero, pero yo no soy un apóstol. Yo soy un hijo del Cordero, yo soy salvo por el Cordero, pero yo no soy uno de los 12 apóstoles del Cordero.
Soy un predicador de la palabra del Cordero. Soy un predicador de la salvación que ofrece el Cordero, pero no soy uno de los 12 del Cordero. Soy un mensajero, pero no soy apóstol en el sentido de aquellos 12 que eligió el Cordero. Me salgo de ese tema y les animo a seguir poniendo la mirada fija en el Cordero. Apocalipsis nos habla de la sangre preciosa y salvadora del Cordero de Dios. Nos habla Apocalipsis acerca del libro de la vida del Cordero. Nos habla Apocalipsis de los apóstoles del Cordero. Y aquí en este capítulo, que estamos, capítulo 21, observe versículo 9, nos habla de la esposa del Cordero. Vea eso conmigo. Apocalipsis 21, verso 9. Dice la palabra: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora Apocalipsis nos habla de la esposa del Cordero. ¿Quién es ella? Es la iglesia. Es la iglesia. Esta enseñanza es amplificada cuando Pablo escribió en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y el verso 28. Allí habla él acerca de la grey, habla él acerca de la iglesia, dice, la cual Jesucristo compró con su sangre. La compró con su sangre en la cruz del Calvario, para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Toda persona, hombre o mujer, que fue salvo por la sangre de Cristo, pasa a ser parte de la iglesia. La Biblia dice la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es mencionada como el cuerpo de Cristo, pero la iglesia también es mencionada como la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, y estaremos ligados a Él por toda la eternidad, como parte de la iglesia, como parte de su esposa, como parte de la iglesia que Él compró con su sangre. Estaremos ligados por toda la eternidad. Así que la Biblia habla de la sangre del Cordero, habla del libro de la vida del Cordero, habla de los apóstoles del Cordero, habla de la esposa del Cordero, pero la Biblia también habla de las bodas del Cordero. ¿Sabía eso? Entérese, mire aquí cerquita, capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 7. Ahí entraremos en las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí la Biblia habla de las bodas del Cordero. Él es el Cordero de Dios cuando suene la trompeta. Y entre paréntesis le digo lo que no estuvieron ayer, busquen el mensaje, hermano Alex, hermano Bernardo, ya lo han publicado, el mensaje de ayer que nos habla de la manifestación gloriosa de Cristo. Cuando Él venga, todos deberían oír ese mensaje. Y allí, cuando Cristo venga en su manifestación gloriosa, suena la trompeta, nos vamos con Él. 2 eventos sucederán en el cielo en un periodo de 7 años. 7 años, 2 eventos en el cielo. Si Cristo viniera hoy, empezaría el desfile frente al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, la Biblia dice que es un lugar de recompensa. Es el lugar donde Cristo premiará a todos sus hijos y sus hijas de acuerdo a lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo. 2 de Corintios 5:10. Y luego, cuando termina toda esa ceremonia de premiación, millones y millones de personas que en estos 2000 últimos años de historia humana han sido salvos por Cristo, pasarán frente al tribunal y serán recompensados, premiados por lo que hayan hecho por Cristo y su obra. Y cuando termine ese evento, comenzarán las bodas del Cordero. Dios el Padre preparará a su iglesia. La Biblia habla en Efesios 5 de una iglesia sin mancha y sin arruga.
sin mancha y sin arruga. Y Dios el Padre llamará a su Hijo el Cordero de Dios y le presentará a su iglesia, la esposa, y se celebrará las bodas del Cordero. Una unión por toda la eternidad. Así que algunos de ustedes oirán hablar del libro de Apocalipsis, del mensaje a las 7 iglesias, de los juicios en forma de sello, de los juicios en forma de trompeta, en formas de copas de ira. Oirán hablar acerca de la gran ramera, oirán hablar de la destrucción de la gran Babilonia, oirán hablar del anticristo, de la bestia, del falso profeta, oirán hablar de todo eso, pero nunca olviden de decir, el centro de Apocalipsis no es todo eso, el centro de Apocalipsis es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios lo hemos encontrado aquí, el Cordero de Dios y su sangre preciosa que nos limpia de pecado. El Cordero de Dios y su libro de la vida, donde registró nuestro nombre, el de los salvos. El Cordero de Dios y sus apóstoles. El Cordero de Dios y su esposa. El Cordero de Dios y las bodas. Y ahora ya, entrando casi en la parte final, les hablaré acerca del trono del Cordero. Porque de esto habla el libro de Apocalipsis. El trono del Cordero, observe aquí cerquita, capítulo 22, versículo 1 a 3. Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 1 a 3. Esto que voy a leer ahora es una breve parte, pero es del lugar donde estaremos con nuestro Cristo. Es el lugar donde habitaremos con Él. Observe lo que dice la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de quién más? Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Algún día les voy a volver a predicar un mensaje. Prediqué en los comienzos de esta obra, se llamaba El cielo es un lugar maravilloso, y explicaba todo esto. Pero yo ahora quiero fijarme en el trono del Cordero. Allí en la eternidad donde estaremos con Cristo, Él estará sentado. La Biblia habla del trono de Dios y del Cordero. Allí estará nuestro Redentor, allí estará nuestro Salvador, allí estará el que nos compró con su sangre preciosa, que nos aseguró un lugar en la eternidad. Él estará sentado en el trono, inamovible. Alguna vez habrá leído en la Escritura la palabra sempiterno. Sempiterno quiere decir siempre eterno, por siempre, por toda la eternidad. Él estará sentado en el trono. Y ahora algo para nosotros. ¿Está Cristo en el trono de su corazón hoy? ¿Qué es hoy? 15 de agosto, 16, ¿cuántos hoy? 15. 15 o 16. Bueno, uno de esos días. Pero estamos aquí en la iglesia bautista, estamos en Lomas del Mirador, Díaz Vélez 15, 14. De eso estamos seguros, amén. El día no sabemos bien si es 15 o 16. Pero Cristo, hoy, en este día, está en el trono de su corazón. Estoy diciéndole si Él es su Salvador, si está Él allí en su vida. Y usted que ya es salvo, usted que ya sabe que fue comprado por la sangre preciosa de Cristo, ¿está Cristo en el trono de su vida? Es decir, ¿está gobernando Él su vida? ¿O acaso está gobernando el dinero? ¿O acaso está gobernando la fama en su vida? O vaya a saber qué cosa está gobernando su vida. Pero usted asegúrese hoy que Cristo esté sentado en el trono de su vida. Que Él sea el que tenga el control sobre su vida, que Él tenga el control sobre nuestros actos, que Él tenga el control sobre nuestras decisiones, que Él tenga el control sobre nuestros proyectos, proyectos de familia, proyectos de estudio, proyectos de trabajo, proyectos en esta vida, que Cristo esté en el trono y desde su trono Él esté dirigiendo nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia. Que Él dirija nuestra iglesia. Asegurarnos que Él está hoy en el trono. En el futuro sabemos que estará sentado en el trono.
sempiterno, para siempre. Pero hoy Él debe estar en el trono de nuestra vida, gobernándonos. Una última mención del libro de Apocalipsis sobre el Cordero. Vamos de nuevo. La sangre preciosa del Cordero, el libro de la vida del Cordero, los apóstoles del Cordero, la esposa del Cordero, las bodas del Cordero, el trono del Cordero. Y por último le hablaré algunos minutos sobre la ira del Cordero, porque de eso habla el libro de Apocalipsis también, sobre la ira del Cordero. Observe esto conmigo para terminar. Apocalipsis el capítulo 6. Apocalipsis el capítulo 6 y versículo 16. Esto que leeremos aquí es parte de los juicios futuros pero cercanos que vendrán sobre este mundo. Esto que vamos a leer aquí pertenece a lo que es el sexto sello. Son 7 los sellos, pero este es el número 6, sexto sello. Ya había pasado el sello del anticristo cuando venga en un caballo blanco y que venga con un arco y queriendo reinar. Ya hemos pasado el sello del caballo rojo, que le fue dado una espada para quitar la paz sobre esta tierra. Ya hemos pasado el sello negro, el sello que habla del hambre que vendrá sobre esta tierra. Ya hemos pasado el sello de la muerte que vendrá en el jinete, los 4 caballos mencionados ahí. Ya hemos pasado después el quinto sello, el de los mártires, y este texto que les leeré es parte del sexto sello de los juicios de Dios. Mire cómo dice la palabra, Apocalipsis 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, y cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tengo que predicar un día este mensaje en el púlpito. Lo hemos predicado en el Zoom, pero aquí hay que ponerlo en el púlpito y explicar palabra por palabra todo, pero estamos hablando del trono del Cordero. Esto va a pasar en breve tiempo, en los días que la Biblia le llama de tribulación. Nosotros ya estaremos con el Señor en su tribunal y en las bodas, cuando esto esté sucediendo aquí en la tierra. Y la gente mirará al trono. Y ahora dice que le piden a las montañas. Fíjese, el hombre en su locura, con tal de no encontrarse con Dios, con tal de no creer en Dios, en su locura, habla con las montañas y habla con las peñas, con las grandes rocas, y le dicen a las montañas: caed sobre nosotros, caigan sobre nosotros y cubridnos de la ira del Cordero. Para ellos era más beneficiosa una muerte por aplastamiento que encontrarse con el Cordero, al quien estuvieron persiguiendo y estuvieron negando y estuvieron ignorando toda su vida. Pero hay un detalle aquí. Algunos de ustedes que han tenido vida en el campo nunca han visto un cordero enojado, porque el cordero no se enoja. El cordero es manso. El cordero, cuando le van a matar, solamente allí, dice la Biblia, dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Intente matar un chancho, y grita y patalea y hace increíble, pero el cordero es mansito. El cordero no se enoja. Y entonces el conocer eso nos hace preguntar: ¿y por qué hablan de la ira del cordero?
Porque le van a ver a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora ya no lo van a ver como el Salvador, ahora le van a ver como el juez. Y es esa la oportunidad que tiene el ser humano en estos días de la gracia salvadora que habla la Biblia. La gente puede verle en este mundo a Jesucristo muerto en la cruz por nuestros pecados. Puede ver esa sangre preciosa que nos puede salvar, limpiar y dar vida eterna. Hoy Jesucristo todavía se ofrece al mundo como el Salvador, pero llegará el día, llegará el momento en que la gente le verá como el juez. Como el juez. Hoy le pueden ver como el Salvador, mañana le van a ver como el juez. Y cuando vieron que su tiempo se terminó, que sus posibilidades de ser salvos se agotaron, le dicen, claman a las montañas y a las piedras, caed sobre nosotros, cubridnos del Cordero que está en el trono y de su ira, porque Él vendrá para juzgar a las naciones con vara de hierro, y Él tratará con el pecador, con aquellos que le despreciaron, con aquellos que lo ignoraron, con aquellos que le dieron la espalda, con aquellos que decidieron vivir en esta vida sin Él. Un día el Cordero transformado en el Cordero de la ira vendrá para el juicio, para tratar como juez. Y aún ellos, los de los corazones duros, aún ellos, los de los espíritus incrédulos, ateos, agnósticos, lo que ellos no saben que un día, igual quieran o no quieran, la Biblia dice que llegará el día donde estará el Cordero, aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese, Él es Señor. Aún los ateos, aún los incrédulos, el peor de los impíos, llegará el día en que resucitarán y estarán frente a Cristo el Cordero y se postrarán de rodillas, y aunque no van a ser salvos porque ya perdieron la oportunidad de ser salvos, pero la Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 2, le mirarán y le dirán, Él es Señor. Él es Señor. No le reconocerán en esta vida, pero un día le reconocerán. Aquel que ellos despreciaron, aquel que ellos rechazaron. Por eso el profeta Isaías, hablando de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como si escondimos de Él el rostro, lo menospreciamos y lo ignoramos, pero Él fue herido y molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo eso dice Isaías, todo eso, despreciado, desechado, no lo estimamos, lo menospreciamos, pero igual su gracia un día nos alcanzó y nos salvó. Pero hay tantos y tantos en esta vida que no conocen al Cordero como su Salvador. Y entonces, mis hermanos, ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? El Cordero, el Cordero. Hay predicadores que quieren debatir de todo eso, de la gran ramera, del anticristo, de la bestia del 666, y quieren hablar allí acerca de la Babilonia, y quieren hablar de eso. Yo cuando miro el libro de Apocalipsis, yo tengo mi mirada fija en el Cordero. De eso se trataba nuestro mensaje en esta mañana. Mientras estamos en esta peregrinación rumbo a casa, mientras estamos nosotros camino a la gloria celestial, tenemos que mantener la mirada fija en el Cordero. Manteniendo la mirada fija en el Cordero. Dijo Juan el Bautista, hablando de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el problema, el drama de su pecado no ha encontrado una solución, yo le digo, venga a Cristo, encuéntrese con Él, y su sangre preciosa le limpiará de todos sus pecados, y Él le salvará y registrará su nombre en el libro de la vida del Cordero. Asegúrese de estar empadronado en ese libro. Cristo ya murió, Él ya hizo su obra en la cruz. Ahora falta que usted, con un corazón abierto y sincero, venga a Él y le diga, Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.